Para ello vamos a conversar con la licenciada Vani Vázquez, ella es psicóloga, a quien la tenemos aquí en Conectados Noticias. ¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida a nuestro programa. A ver, licenciada, active su micrófono, por favor, porque no la estamos escuchando. La vemos perfectamente. A ver. ¿Ahora sí me escuchas, Beto? Ahora sí. Ahora sí. Creo que había dejado el silenciador activado. Mil disculpas. Quería agradecer por la invitación y bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes y poder un poco brindar este conocimiento que tengo. Sí, licenciada, y la verdad queremos que nos oriente en esta oportunidad, porque estamos viendo imágenes de la liberación de esta empresaria que ha sido secuestrada hace una semana. Ha pasado por un proceso muy delicado, muy duro, ¿no? ¿Cómo queda una persona tras haber sido secuestrada y estar prácticamente sola en medio de tanta gente, de tantos delincuentes, licenciada? Ver tu vida amenazada 24 horas al día, ¿no? Es decir, todos los 6 días que ha estado ella secuestrada, me imagino que no habrá podido dormir. Es un gran impacto en realidad para la persona que está sufriendo este secuestro, y no solamente para la persona secuestrada, sino también para su entorno familiar, ¿no? El más cercano, el que está de repente buscando este medio para poder pagar el rescate. Sí, es muy impactante para ellos. Es una experiencia traumática que puede dejar secuelas emocionales, mentales y físicas, que sí requiere un tratamiento adecuado para su recuperación. Bueno, pero imagino que hay personas a quienes les afecta más que a otras, ¿verdad? ¿En qué medida esto puede afectarle en su vida diaria? Hay muchos síntomas que se van a presentar. Por ejemplo, el primer día, la secuestrada o la persona que pasa por esta situación va a tener flashback o recuerdos intrusivos de las situaciones que ha vivido, ¿verdad? Eso es una. Después va a tener, si logra dormir, pesadillas, pero de por sí va a tener problemas para poder conciliar el sueño, por el miedo que va a tener, ese miedo constante que va a tener a de repente pensar que está en un sueño, en una pesadilla, ¿no? De nuevo, de repente regresando al lugar que ha estado. Otros son los ataques de ansiedad o ataques de pánico que va a tener durante el día, ¿sí? Otra de los síntomas que va a tener una persona que ha pasado por este proceso también es evitar salir, va a tenerle miedo a poder de repente pasar por una situación similar, va a estar con el miedo constante de me van a volver a secuestrar, se pueden vengar, puede volver a ocurrirme, miedo a las personas que se te acercan, ¿no? Si es que llega a salir, imaginemos que esta persona llega a salir a la calle de repente para hacer este tipo de diligencias que ahora te va a tener que hacer de repente en la comisaría, con la policía, ¿no? Y va a tener miedo a cualquier, de repente, carro que se le cruce, persona que se le acerque, el miedo también a la oscuridad, a estar sola. Hay muchas de estas situaciones que va a tener que enfrentar. Ahora, al comienzo, ella, por ejemplo, el día de hoy que ha sido liberada, va a pasar de repente por todas estas situaciones con más frecuencia. Y al pasar de los días, esto va a disminuir, pero va a tener que sí o sí recibir ayuda psicológica, que es lo más adecuado. ¿Qué tipo de tratamiento se hace a personas que han sufrido este trauma, licenciada? El tratamiento que se hace primero es aceptar tus emociones. A veces, bueno, no solamente es cosa de mujeres, sino de cualquier persona. A veces quiere hacerse la fuerte y negar, ¿no? No, yo estoy bien, ya pasó. No sucede nada, ya me siento bien, ¿no? Pero en el fondo se guarda esas emociones. Lo primero que tendríamos que hacer es que esta paciente acepte sus emociones.
la afectación que está sintiendo y que aprenda a identificar qué estoy sintiendo, si es miedo, si es de repente tristeza, si es de repente frustración, ¿no? A mí no, ¿por qué a mí? A veces nos preguntamos también eso, ¿no? Y esa cólera que llevamos, que estamos guardando, y eso es lo que a veces no nos deja pensar con claridad, ¿no? Entonces, el primer paso, como le mencionaba, es aceptar mis emociones y aprender a identificarlas, qué estoy sintiendo, para poder racionalizar y darme cuenta qué es real y qué no, qué estoy pensando con claridad y qué estoy de repente fantaseando. Hay personas a quienes de repente se puedan quedar marcadas para toda la vida después de un episodio tan violento, licenciada. Si no llevas ayuda, sí podría en realidad pues marcar, pero por eso lo ideal siempre es llevar terapia psicológica en realidad, cualquier tipo de trauma o experiencia traumática que uno pasa. ¿Por qué? Porque después se convierte en el estrés postraumático y esto puede durar años, ¿ah? Hay gente que ha pasado, de repente no es lo mismo, pero son situaciones difíciles, ¿no? Violencia física, la psicológica, la sexual, ¿no? Y años después pasa una situación de repente similar o vive alguna experiencia no propia, pero de repente que le hace recordar y regresa todo, ¿no? Regresa todo a tu actualidad. Y ahí te das cuenta de que no has superado en realidad todos estos años este daño. Entonces sí es importante llevar terapia, sanar esta parte de la experiencia traumática, ¿no? Para después no tener secuelas, que a veces no se ven al instante, ¿no? Porque como les mencionaba, uno nos dice, no, ya estoy bien, ya pasó, ¿no? Uh-huh. Y es bueno llevar la terapia para que posterior no se vea reflejado el trauma, el estrés postraumático. ¿Y qué papel juega aquí la familia, licenciada? Bueno, la familia es muy importante porque es nuestro soporte principal, ¿no? Sí, tengo entendido que la señora que ha sido secuestrada es casada, entonces es muy importante el apoyo de la familia. Al comienzo, yo espero que las quejas o las críticas, que por qué te cruzaste por ahí, que no debiste tomar esa calle, no deberían de hacerse en ese momento. La familia ahorita está para abrazar, ¿no? Para el consuelo que se necesita en este momento. Uh-huh. Posterior, de repente, cuando las cosas se calmen, podría uno ya tomar mejor precaución, ¿no? De las medidas de seguridad que uno debería de tener. Pero en este momento la familia es lo básico porque es nuestro soporte emocional. Licenciada, no queremos dejar pasar por alto la presencia de usted aquí en nuestro programa para poderle hacer una última consulta respecto al peligro que corren muchos jóvenes, muchos adolescentes en este momento que están expuestos no solamente a la ola de violencia en las calles, sino también a las redes sociales, mediante el cual pues hay acosadores, hay mucha gente que se vale de estas redes sociales, del internet, para poder captar a víctimas. ¿Qué papel juega aquí la familia para poder proteger, para poder estar cerca del adolescente? Es difícil que los adolescentes a veces confían en sus padres y lo veo a diario con infinidad de casos, que lo primero que yo hago, por ejemplo, es preguntarle a un adolescente entre los 12 y 17, 18 a veces, que ya está llegando a la adultez, ¿confías en tus padres? Y la mayoría dice que no. La mayoría. Es muy preocupante. Ahora también yo después me entrevisto con los papitos y los papitos pues quieren, y lo digo hasta por experiencia propia, queremos que nuestros hijos eviten
muchas situaciones. Entonces nosotros somos a veces muy críticos cuando nuestros hijos nos empiezan a contar situaciones que ellos han hecho, pero ¿por qué has hecho esto? Que no te juntes con tal, lo juzgamos, ¿no? Lo criticamos, ¿no? Debemos de enseñarles a nuestros hijos, pero no criticarlos, porque ellos se van a sentir atacados. Entonces ellos van a decir, ¿para qué le cuento si ya lo hice? Lo he hecho mal, porque los adolescentes saben qué es lo bueno, qué es lo malo. Sí, pues. Pero piensan y dicen, ¿para qué le voy a contar a mi mamá, a mi papá, si me va a gritar, me va a castigar, me va a llamar la atención, me va a decir que por qué hice esto? Entonces ya evitan el hablarle a los padres y decirle, o le cuentan solamente lo principal, ¿no? Lo mínimo, mejor dicho, lo mínimo, ¿no? Mira, mamá, esto sucedió, o esto le sucedió a una amiga, ¿no? Y después ya los padres recién, cuando la situación va avanzando, se van enterando de la situación. Yo, por ejemplo, en el tema del acoso o de estos perfiles falsos que se crean las personas adultas para engañar a los adolescentes, porque no solamente es a niñas, es preocupante porque ha aumentado mucho. Y niñas que son engañadas y violadas, abusadas, o no solamente violadas, sino también hasta acosadas sexualmente, ¿no? Tocadas. Es una cosa terrible porque cada vez hay más denuncias de este tipo y las niñas creen. ¿Por qué? Porque este acosador no es de un día para al otro que se encuentra con la niña. Hace un trabajo minucioso de una semana, de un mes, 2 meses, 3 meses, hasta que la enamoró a la niña, la ilusionó, ¿no? La ilusionó, la engañó, y la pobre criatura cree que pues ese es el amor de su vida. Y cuando el hombre se encuentra con un hombre adulto que puede ser similar al de la foto, pero ya es un hombre mayor, dice, bueno, pero él es dulce, él es cariñoso, cosa que mi papá no lo es, o no he tenido padre, o mi madre no me va a entender, mi madre no me da cariño, y ellos se refugian en estas personas, lamentablemente. Y después se ven ya con la realidad, porque el adulto empieza solamente a buscar sexo, lamentablemente, ¿no? Abusar de estas menores de edad. El abuso sexual a estas menores es su principal meta de estas personas. Y lo obtienen, y posterior a esta situación, la adolescente recién acepta y se da cuenta de lo que está sufriendo, ¿no? Y ahí recién denuncian. Y hasta ellas sienten después culpa, porque en algunos casos han sido atrapados y ella se siente culpable porque pobrecito está preso, o pobrecito mira lo que le va a pasar, o piensan que en algún momento él va a recapacitar y sí va a volver a buscarlas. En realidad es un tema muy amplio y creo que se habla... Que se necesita un programa de 2 horas, mi querida licenciada, ¿verdad? La vamos a llamar en otro momento para hablar exclusivamente de estos temas, por favor. Es un tema, Beto, que me fascina, es mucha información y como de verdad, y gracias por invitarme y poder llegar a muchas personas que en realidad necesitan esta información, que a veces no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Bien, licenciada, muchísimas gracias. Ha sido de gran ayuda su presencia aquí en Conectado Noticias. Muy amable.